Muy buenas, emprendedores y emprendedoras. Bienvenidos a este, vuestro canal del emprendimiento. Yo soy Borja Pascual y hoy os quiero hablar de la subida de impuestos como receta para salir de la crisis. Y es que, amigos emprendedores, hay dos recetas, por resumir un poco la historia, hay dos recetas para conseguir salir de una crisis económica. Y bueno, claro, el gran problema que tiene la administración pública es que cuando entramos en una crisis económica, cuando el ritmo de generación de riqueza disminuye, muy importante, cuando el número de personas o de ciudadanos que están contribuyendo con sus impuestos y que están trabajando cae, pues la administración tiene un problema claro de recaudación de dinero para mantener todo lo que nosotros llamamos esa economía del bienestar. Bueno, pues hay dos teorías fundamentales. Por un lado está la de que pues para aumentar esos ingresos lo que hay que hacer es subir los impuestos y pues donde antes cobrábamos un 3, ahora cobramos un 5 y así mantenemos esa recaudación que nos hace falta. En las épocas de crisis todavía hace falta más recaudación. ¿Por qué? Pues porque en el estado de bienestar que tenemos pues hay que subvencionar o hay que dar prestaciones pues para el que no tiene empleo, para el que tiene situaciones económicas complicadas, y esto en una crisis económica se agrava. Con lo que el problema está claro. Cuando viene una crisis económica caen los ingresos para la administración. Y ahora vienen las dos posibles soluciones que podemos dar a este problema. Como os decía, primera solución, subida de impuestos. Lo que hacemos es subir ese porcentaje de impuestos que vamos a cobrar a los que están produciendo y, bueno, pues así esperamos que ese incremento en el porcentaje nos genere mayor recaudación. ¿Y cuál es la otra postura? Claramente, para mí, la correcta. Pues es la contraria, es bajar los impuestos. ¿Por qué? Porque claramente el problema de recaudación no se soluciona aumentando el porcentaje a los que están produciendo, sino al revés, haciendo más atractivo el producir, el poner en marcha tu negocio, el generar esa riqueza, y eso, la única manera de incentivarlo, o una de las maneras principales de incentivarlo, es bajar la carga fiscal. Porque lo que no puede ser es que si se estrecha ese porcentaje de ciudadanos que están produciendo, que están consumiendo y bueno, pues que están generando empleo, lo que no puede ser es que les subamos esa presión fiscal porque cada vez les va a ser más difícil generar esa riqueza y esos empleos. Por eso yo, desde aquí, lo que apuesto es por lo contrario, por lo que en estos momentos quiere apostar el Gobierno. Tenemos ya alguna noticia, por aquí os la dejo, mi compañía de producción os la pondrá, en la que bueno, pues ya nos están hablando de que la receta para salir de esta gran crisis, de esta crisis histórica que va a mandar al desempleo a millones de ciudadanos, que va a reducir esa generación de empleo en más de un 10% en un solo año, ese PIB, bueno, pues una situación que no se ha dado nunca y bueno, pues la receta que se quiere aplicar es la que ya sabemos que no funciona. Subida de impuestos. ¿Y cuáles son esas medidas que pretende poner en marcha el Gobierno? Bueno, pues, y así lo está trabajando, los presupuestos para el 2021. Bueno, pues la primera, subida del IRPF para las rentas más altas. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, pues quiere decir que ese diferencial, como sabéis, el IRPF, por aquí os dejo un vídeo en el que lo explicamos, es un impuesto progresivo que lo que hace es que no solo el que más gana pague más, porque gana más, sino que además paga un porcentaje superior. Esto hace que, bueno, pues en algunas situaciones se estén pagando hasta un 50 y tantos % de lo que se gana. Una presión fiscal brutal que hace que sea, bueno, pues que uno se plantee el trabajo que hace cada día, si el 50 y tantos % lo tiene que pagar como impuestos al Estado, ¿no? Bueno, pues ese IRPF lo que pretenden es subirlo a las rentas más altas. Esto al final es un anuncio publicitario, porque las rentas más altas no son el gran trozo del pastel. En España el gran trozo del pastel en recaudación son esas clases medias. Y aquí es donde vienen los instrumentos publicitarios que lo que hacen es hablar de esas rentas más altas y en muchos casos cuando empezamos a ver
quiénes son esas rentas más altas, pues nos damos cuenta que sí, que seguramente Amancio Ortega esté entre esas rentas más altas. Pero el problema es que tú también. A poco que estés ganando, enseguida verás que te consideran como una de esas rentas más altas. Si no lo hacen, si no te consideran a ti como una de esas rentas más altas, pues al final la verdad es que la recaudación que se gana subiendo los impuestos es muy pequeña. Eso sí, lo que desincentiva es que bueno, pues la gente que genera más con su trabajo, que genera más riqueza, pues se piense muy mucho tributar en España, trabajar en España o pagar impuestos, porque al final esa presión fiscal es tan grande que hace que, bueno, pues como os digo, más de la mitad del año se esté trabajando para pagar impuestos, que si lo pensamos, pues son muchos días dedicados al Estado, dedicados a la administración. Bueno, pues sobre todo, y hago aquí un matiz, cuando nos damos cuenta que no se hace nada por optimizar el gasto en todas esas instituciones duplicadas, triplicadas, que tienen funciones y que gastan dinero sin mucho control, y bueno, pues que hacen que sea un sistema totalmente ineficiente, que es que igual una de las medidas que hay que tomar es ajustar esos gastos y bueno, pues hacerlos más eficientes, porque al final, como os digo, esa presión en las rentas más altas no tiene realmente mucha repercusión en la recaudación y si la tiene es porque realmente lo que hacemos es considerar rentas altas, pues bueno, muchas rentas que ninguno de nosotros consideraríamos como altas. Segundo, el endurecimiento del impuesto sobre sociedades. Bueno, pues aquí vamos a la parte mollar. Es decir, si subimos el impuesto de sociedades, estamos subiendo los impuestos a todas esas pymes que, bueno, pues ya tienen que pagar alrededor del 25% de todo lo que ganen, aparte de otros impuestos, el 25% por impuesto de sociedades, que la pequeña y mediana empresa tiene muy difícil, bueno, pues, utilizar todas esas herramientas fiscales que sí tienen las grandes empresas para conseguir reducir esos márgenes reales de impuesto. La pyme, al final, bueno, pues tiene que pagar prácticamente todo ese 25%, alguna bonificación, pero poca cosa. Si lo que hacemos es subir ese impuesto a la generación de beneficios, pues estamos desincentivando la generación de riqueza. Y bueno, pues en muchos casos, muchos empresarios se plantean y dicen, mira, me quedo como estoy, no me arriesgo más, con lo que estoy generando de riqueza es suficiente. Y bueno, pues esa no puede ser la estrategia ni pueden ser las medidas que tomemos, porque lo que necesitamos es que, bueno, pues que muchísima gente genere mucho beneficio. Y a partir de ahí, con todo ese beneficio que genere esa gente y esos puestos de trabajo, recuperar nuestra economía. La fiscalidad medioambiental, en este caso, bueno, pues fundamentalmente con el tema del diésel. Bueno, pues está claro que se utiliza la política fiscal para desincentivar la utilización de ciertos productos y servicios. Y fijaos que aquí está la respuesta a lo que hemos hablado anteriormente. ¿Qué quieres hacer o qué haces si lo que quieres es que no se utilice, por ejemplo, el diésel? Pues le subes los impuestos. Entonces, si eso es lo que haces para que no se utilice el diésel, si subes los impuestos a la generación de riqueza, ¿qué estás haciendo? Desincentivar la generación de riqueza. Por eso, cuando subes impuestos, el impuesto de sociedades o subes el IRPF, lo que le estás mandando al mercado, lo que le estás diciendo a las empresas y a la gente es que lo que quieres es que no generen más riqueza de la que ya están generando. Porque por eso subes el impuesto para que el diésel sea más caro y no lo utilicemos otros medios más ecológicos, como puedan ser, o eso dicen, el tema eléctrico o la gasolina. Bueno, pues si utilizamos la subida de impuestos para disuadir en un caso, es muy difícil argumentalmente que después digamos que bueno, pues que la subida de impuestos no va a desincentivar la generación de negocio. La tasa Tobin y la tasa Google. Bueno, pues al final lo que estamos hablando, porque claro, el que piense que la tasa Tobin no va a afectar a la pyme, pues está totalmente fuera de contexto. Cuando nosotros a las grandes empresas les vamos poniendo más impuestos para que realicen su actividad,
pues podemos decir, oye, mira, es justo porque así recaudamos más y bueno, pues tenemos más fondos para hacer más cosas dentro del estado de bienestar. Bueno, pues a corto plazo puede parecer que sí, pero lo que estamos haciendo es penalizar de nuevo a los que generan riqueza y puestos de trabajo, porque todos estos impuestos al final se van traspasando a través de las diferentes líneas de negocio hasta llegar al que finalmente genera el negocio, que es esa pyme y es ese autónomo. Con lo que volvemos a lo mismo. Todo lo que son subidas de impuestos, creación de nuevos impuestos para buscar esa recaudación adicional, pues hay que medirlo y mirarlo muy bien, porque finalmente lo que estamos haciendo es poner palos en la rueda, como he dicho, de quienes realmente generan la riqueza y el empleo. Y luego está la famosa armonización fiscal, que no es otra cosa que intentar quitar ciertas capacidades que tienen las comunidades autónomas para bueno, unos pocos tipos de impuestos, porque son muy pocos, pero entre ellos, pues, por ejemplo, el de sucesiones, el de patrimonio. Bueno, pues es que al final las empresas que están consiguiendo que se reactive la economía, que tener grandes motores económicos, pues lo que hacen con esos impuestos es eliminarlos o reducirlos al mínimo. ¿Por qué? Porque son conscientes de que cuanto más rebajes esos impuestos, pues puede parecer que vas a recaudar menos, que al principio seguramente vas a recaudar menos, pero lo que estás haciendo es incentivar ese mercado y cuando lo incentivas, pues hay más gente trabajando y generando en ese mercado, con lo que al final aumenta el número de recaudaciones que todas juntas superan la recaudación que hubieras tenido si no hubieras tocado ese impuesto. Con lo que la fórmula está clara, no hay que subir los impuestos, hay que ajustarlos, hay que bajarlos. Y más ahora estamos en un momento de crisis económica, con lo que tenemos que hacer es dar estímulos a esa economía para que se vuelva a reactivar y, desde luego, como no se consigue, es subiendo los impuestos. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que entre la cordura dentro del gobierno. Sí que es verdad que bueno, pues ideológicamente esta es su manera de resolver las crisis. Históricamente nunca ha funcionado, de hecho, bueno, pues han tenido que ser otras políticas las que recuperaran la generación de riqueza y la de los puestos de trabajo. Pero bueno, esperemos que estos sean anuncios electorales que luego realmente se queden en nada e incluso esperemos que se haga lo contrario de lo que se está diciendo que se va a hacer. Necesitamos una presión fiscal menor, necesitamos incentivos para la generación de empleo y puestos de trabajo y en un vídeo que haremos pues vamos a sacar esos números para que nos demos cuenta que lo principal para recaudar más impuestos no es cobrar más a los pocos que producen, sino es conseguir que muchos más produzcan y tengan que pagar menos cada uno. Así que hasta aquí el vídeo de hoy. Os voy a pedir que os suscribáis a este canal del emprendimiento y si queréis seguir informados de todas las medidas que se están tomando con esta crisis, con esta alarma económica, aquí tenéis la lista de reproducción. Adiós, adiós.